el Alto, en el Distrito 8, fue muy significativo para nosotros, ya que en ese distrito, como ustedes saben, se inició lo que fue la guerra del gas, la movilización popular que consolidó este proceso de transformaciones. Desde 2014 reiniciamos las actividades en este miércoles 8 de enero y habíamos visto la importancia de tocar un tema que tiene que ver con lo que podríamos denominar estrategias mediáticas, estrategias comunicacionales. Los medios de comunicación desde hace bastante tiempo se han convertido en espacios de disputa de hegemonía y contrahegemonía. Los medios de comunicación se han convertido, como indica Rafael Correa, presidente de Ecuador, en un verdadero poder fáctico. Y ese poder puede ser beneficioso a un proceso de transformaciones o puede oponerse al mismo. De hecho, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en Bolivia siempre ha sido una relación áspera, a momentos confrontacional, más por parte de los medios de comunicación o de algunos medios de comunicación que el gobierno. Y para tocar este tema, dentro de un contexto político más amplio, es que hemos invitado al compañero Sebastián Michel. Sebastián Michel es un compañero que actualmente está en el Ministerio de Comunicación como viceministro de Comunicación. Acompaña, por tanto, en esa cartera a la compañera Amanda Dávila. Es un compañero que ha tenido una labor en los medios muy activa en los últimos tiempos. Es parte del staff de esta casa No es Hotel. En varias ocasiones, por lo menos lo hemos visto ahí. Y bueno, ha estado también frecuentemente en medios de comunicación defendiendo el punto de vista gubernamental. Es un compañero que se caracteriza por analizar estos temas, siempre proponer estrategias en relación a estos temas, y por eso es que lo hemos invitado. Y bueno, lo recibiremos con un aplauso. Muchas gracias, Alfredo. Yo muy orgulloso de ser invitado a la Escuela de Formación Política. Permanentemente iba a hacer análisis a ver si me invitaba y nada, hasta que al fin se dio. ¿Tienes un aplausito? Yo siempre he coincidido con muchos acá, con Alfredo, con Carlos desde muy niño, con Shirley también, mucha militancia y en algunas actividades con muchos otros compañeros. Y siempre he sentido que la comunicación definía el sentido común de la sociedad, y siempre nos era imposible poner un pie adelante, y luego ya viendo la historia del país siempre ha sido así, ¿no? Uno es poder en función de que el sentido común se imponga en la sociedad. Si no logramos imponer nuestros sentidos comunes, nunca vamos a lograr seguir avanzando una construcción de poder y por consiguiente una herramienta de servicio a la sociedad, ¿no? Si no, hay que replegarse otra vez a criticar, a reclamar y a oponerse. Yo quisiera plantear por qué es importante estar de acuerdo con los sentidos comunes. Porque no es primera vez que se construye una lógica hegemónica en el país, ¿no? Yo quisiera plantear varios momentos en el país en los que hemos tenido esta lógica. Creo que no es para pintar. No, es para pinchar. Tampoco, no, es para pinchar.
No importa, lo haremos así, hablado nomás. En 1825 han confluido una lucha muy larga, ¿no? No solamente la resistencia indígena de Tupac Katari, que se prolonga por casi 30 años hasta el 25, por más de 30 años, 35 años, sino también las republiquetas, ¿no? O sea, ha habido una construcción, ha habido una resistencia, ha habido mucho esfuerzo, pero al momento de consolidarse, de que la multitud se independiza, la multitud, ese es un concepto importante que hay que manejar a efectos de hablar del sentido común que hay que conformar. En 1825 hay republiquetas, hay indígenas, pero hay otra visión que se apodera del Estado. O sea, ese momento constitutivo, y eso es muy importante que lo vamos a ver en todas las partes, ¿no? La posición de la multitud, el sentido común de la multitud. Aquí está. Hay dos elementos importantes acá: la multitud, su sentido común, y los momentos constitutivos. Estos dos elementos definen la historia del país. El momento constitutivo fundacional de 1825, que es un hecho de confrontación y que siempre estamos en disputa, ¿no? ¿Fue un momento de independencia, de libertad, o fue un momento realmente de traición y que los doctores de Charcas se apoderan? Y la respuesta es las dos cosas. Fue un momento libertario para el país, es un momento importante, nos instituimos como la República, generamos una contradicción dialéctica frente a La Plata, una contradicción dialéctica frente a Lima, y luchábamos por un capital. Ese capital se llamaba Cerro Rico. ¿Sí? Es un momento constitutivo importantísimo, pero la visión hegemónica, la multitud, termina apoyando a los que no deben haber apoyado, ¿no? Los que han luchado como Lanza, los libertadores, que tienen un pensamiento de integración mucho más amplio, terminan siendo traicionados por intereses muy locales, ¿no? Tuve una pelea sobre el rol de Casimiro Lañeta en la fundación, que efectivamente es importante, pero él nunca fue independentista y mucho menos él tenía un planteamiento de proyección de Bolivia, ¿no? Y digamos, el más emblemático del momento fundacional, el general Lanza termina muriendo defendiendo a Sucre del atentado que organizó Lañeta, ¿no? Tenemos un primer momento de 1825, donde tenemos un momento constitutivo, donde tenemos a la multitud movilizada con tres características, ¿lo ven? Anomia, porque no había un líder así clarito en toda la resistencia; disponibilidad, la gente salía, luchaba, se empoderaba, y también tiene un planteamiento ideológico libertario. Sin embargo, hay una frustración, se queda frustrado el proceso. Y la gente que impone su visión en 1825 prácticamente llega a esa ruptura con los caudillos militares, ¿no? Los caudillos bárbaros, que llama la historia. Ya en 1879 tenemos un segundo momento constitutivo. La pérdida del litoral nos deja una huella terrible. ¿Y qué es lo primero que viene? La necesidad de volver a repensar el país. Y llega lo que se llama la Gran Convención, que es como la primera vez que existe un parlamento, y se fundan los dos principales partidos del momento: el Partido Conservador, ¿no?, a la cabeza de Narciso Campero y de todos los industriales de La Plata, y el Partido Liberal. Todos los héroes que habían sido presos, ¿no?, Pando, Montes, qué sé yo, los liberales, no logran imponer su visión hegemónica, y se genera otro momento de frustración muy grande. Acá hay un momento conservador, la multitud dispuesta, pero al final la incapacidad de imponer el sentido común en la sociedad hace que eso se imponga. Porque no es que ellos se imponían por la fuerza y por la mala y mataban. Eso es siempre autoconvencernos, ¿no? Es que la derecha los obligaba, es que había fuerzas. Cuando la multitud no quiere, no hay quien aguante el levantamiento, ¿no? Estos ñatos han logrado imponer a la multitud su visión conservadora. Y por eso tenemos de 1879 hasta prácticamente 1900 el otro momento constitutivo fundacional, ¿no?, en el que sí se logran imponer por fin los liberales. Pero aquí nos pesca la desgracia, ¿no? Al tiro nos pesca el Tratado de 1904, y ese es 1899 la Guerra Civil, y en 1900
la guerra con Brasil, ¿no? Entonces, una vez más, tenemos acá un proyecto liberal que termina siendo frustrado, ¿no? Pano termina peleando y Montes termina gobernando. Es un segundo momento de frustración. Y en todo siempre tenemos una discusión, ¿no? Aquí fueron los doctores de Charcas, que es una república excluyente, o realmente los padres de la patria nos fundaron. Aquí tuvimos realmente una pérdida dolorosa que nos ha condenado a la pobreza hasta el día de hoy, o solamente hemos tenido una afectación que la podemos superar con más trabajo, ¿no? La élite boliviana hasta el día de hoy no extraña el mar. Zabaleta tiene ahí un reclamo claro a la élite, ¿no? A esta élite boliviana le hubiera dolido más que nos roben la Virgen de Copacabana de lo que nos ha dolido que nos roben el mar. Ese era el reclamo de Zabaleta. Pero se vuelve otro momento de frustración. 1952, posguerra del Chaco, ¿no? La guerra del Chaco marca otro momento doloroso, la gente se empodera y tenemos el proceso de la revolución del 52, ¿no? Y donde por primera vez el movimiento popular logra agendar temas de la política, en verdad. Yo diría que en toda esta historia no lo logran. Podemos tener una visión positiva o negativa del MNR de hoy y de ese tiempo, pero no podemos dudar de que en este momento fue la multitud la que le impuso agenda, ¿no? Hubo reforma agraria, puedes discutir si con apoyo, si sin apoyo, abandonada, creando un minifundio. Hay 20 temas que constituir, pero hubo una reforma agraria que fue la base de que el indígena se emancipe, ¿no? Por lo menos sea dueño de la comida que produce. Entonces, como esa, otras reformas más que han sido impuestas por la sociedad en ese momento y que no han dejado. Y hasta ahora sigue la duda, ¿no? Se sigue el debate. La revolución del 52 fue una segunda independencia. La revolución del 52 recuperó para el Estado la principal actividad económica del país en ese momento, que era la minería. El 52 amplió los derechos, amplió las libertades, incorporó a la sociedad un sector que estaba marginado. Eso ya es más un tema académico, pero también es un sentimiento, ¿no? O sea, no podemos entender esos mandilitos blancos extendidos por todo el país gritando el himno nacional sin su dientecito, sin entender el 52, ¿no? La reforma educativa, o sea, han habido temas en los que la sociedad sí se ha impuesto y sí lo hemos logrado. En 1825, los que logran hegemonizar, Olañeta y compañía, han gobernado 30 años, ¿no? Han sido ministros de Santa Cruz, de todos los que podamos querer admirar. El 79 les ha durado 20 años a los conservadores, 21 años gobernar. Los liberales han gobernado otros 20 años. El movimentismo ha gobernado 14 años. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que no hay victorias para siempre. Las victorias se cuidan permanentemente. No hay una multitud que te acompaña para siempre. La multitud se aleja si no la sabes cuidar. No hay un punto cero, un punto de inercia en política. En política o estás creciendo o estás decreciendo, ¿no? No hay statu quo. Y esto es importante que lo entendamos para ver hacia dónde llegamos. En 1964 se rompe la hegemonía de la revolución del 52 y con la visión nacionalista también comienza la época de la dictadura. Igual podemos discutir, para la mitad de la sociedad boliviana, entre el 64 y el 82, que son otros buenos 16 años, se ha muerto lo mejor de que teníamos en la generación, ¿no? Se han muerto los Marcelos Quiroga, se han muerto los chicos de Teoponte, se han muerto los chicos de Ñancahuazú, se ha muerto toda una generación jovencita que se ha inmolado en el 70 de toda la avance. Pero para otro sector de la sociedad, y hay que saber entenderlo, realmente el ejército ha salvado el país de una invasión, lo que los fachos decían, castrocomunista. Entonces tampoco es que hay una sola versión de la historia, ¿no? O sea, en cada punto está esa versión. Y aunque nos queramos engañar, durante esa época que había dictadura, que había imposiciones, que había restricciones, había un apoyo pleno a la dictadura. O sea, la dictadura gozaba de apoyo popular, ¿no? Hasta que se cayó. El pueblo otra vez, así como en la independencia, como en varios momentos, lucha, se sacrifica, recupera la democracia. Y no hubo la capacidad de hegemonizar
esa multitud va, pero no logramos generar un sentido común, una dirección, una orientación histórica a esa multitud. Cosa que del 82 al 2003, otros buenos 20 años, ha estado gobernando esta visión neoliberal. Es un periodo durísimo para nosotros, ¿no? Ha sido un periodo de saqueo, ha sido un periodo de abuso, de entrega de la patria, de insensibilidad con los más pobres, de abandono al más pobre, una visión de élite total. Pero tampoco hay que engañarse. Para mucha gente ha sido la estabilización de la patria, han venido a salvar, a estabilizar el país, han habido reformas importantes, ¿no? O sea, hay una visión compartida que no la hemos ganado todavía. Es una visión que sigue en disputa. El sentido común no hemos logrado consolidarlo. Y llega nuestro proceso, pero miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 procesos que se fundan en multitud. Ninguno de estos procesos ha sido sin movilizaciones en la calle, sin levantamientos, sin demanda, sin agenda. No somos los primeros, no estamos inventando nada, ¿no? Bolivia, como dice Zabaleta, se crea, funda sus momentos en conflicto, en enfrentamiento, en contradicción, en confrontamiento. Y después de eso, la multitud se calma, porque no hay una efervescencia al infinito, ¿no? La sociedad sale, se moviliza, pero después se tranquiliza, ¿no? No hay una movilización al infinito y lo que tenemos que hacer es seguir dinamizando a la sociedad. ¿Y cómo se dinamiza la sociedad? Creando sentidos comunes. El 2003 ha comenzado, hoy día estamos a 2013 y podemos ya empezar a hablar de una década ganada. Hemos empezado a hablar, pero la gente no lo cree. Hay mucha gente que cree que lo estamos haciendo mal, que estamos dilapidando recursos, que estamos en un festival de exclusión, que estamos profundizando el racismo. Entonces, algo estamos haciendo mal. No estamos creando un sentido común, o nos estamos conformando con el 50 más 1, o estamos viviendo el 64 de hace 4 años. Y por eso les decía, en comunicación, en política, hay una dinámica importante que seguir. O sea, en política no hay inercia. Si no sentimos que estamos creciendo, es porque sin darnos cuenta estamos decreciendo. Y por eso no hay que descuidarse ni un instante, ni en la movilización, ni en la comunicación. ¿Cómo se ha conformado, para seguir el tema de la multitud y para entrar al tema de comunicación, cómo se ha conformado con la movilización del 2003, el 2000 con la guerra del agua? Se ha conformado el país una multitud que es muy rebelde. Y esa es la multitud que nos acompaña incondicionalmente. Vamos a analizar un poquito cómo ha actuado la multitud en los diferentes eventos electorales. El 2002, o sea, el 2000 hubo la guerra del agua, hubo muertos, hubo los bloqueos de Chapare, todavía no llegó octubre, pero ya había una multitud conformada. ¿Cómo vota el 2002? La multitud, porque si bien es cierto, hay una multitud rebelde que nos acompaña, al otro lado, a la derecha, hay una multitud súper conservadora, que no es chica, ¿no? El 2002, ¿cómo vota la multitud rebelde? ¿Cuántos sacó que era la expresión misma de la rebeldía? ¿21? 23. Creo que 21 y 22 Goni, ¿no? Así fue. 21%. El Felipe Quispe sacó 7, ¿no? Que la misma multitud que hoy apoya estaba votando por Felipe, no era otra cosa, ¿no? Creo que el Rolo Morales sacó 2, ¿no? Con el Partido Socialista, y incluso la gente que votó por Alberto Costa Obregón, ¿no? Que sacó 4%, era parte de esa multitud rebelde, ¿no? Que todavía no consolidaba un sentido común y que todavía no lograba encontrar un instrumento hegemónico. Pero aquí tienes 21 más 7, 28, 30, tienes un 35%. Que el 2002 ya vota por vos. Como no tenías ni programa suficiente, no tenías perspectiva de poder, pero la gente ya empieza a votar rebelde. Porque ya estuvo presente en el 2000 y el 2003. Ya empezó a conformar un sentido común. Y en pleno sentido común, en lo peor de la crisis, déficit fiscal, la multitud conservadora también tenía su lealtad, no se olviden.
votó 22% por Goni, votó 5% ADN, ¿no? Por McLean, el candidato, y votó por Vima. No sé si se acuerdan del partido de los agentes de inteligencia, ¿no? ¿Ah? Yo ahí tengo una discusión, lo podemos cargar aquí en NFR, pero yo creo que aquí no estamos analizando el contenido ideológico de los partidos que disputaron. Estamos analizando la conducta importante de la multitud, porque es lo que nos importa finalmente, la multitud, ¿no? Lo que piensa puede ser un papel o puede ser oculto, pero la multitud, ¿por qué votó? Y yo considero que la gente conservadora votó por Goni, ¿no? Era su proyecto. Votó por ADN, ¿no? 27%, y más un 3% y pico que sacó Vima. Esos eran los conservadores realmente, con un discurso conservador, facho, violento, durísimo, ¿no? Esta multitud conservadora sigue siendo de un 30%. O sea, no está al margen de la política ese 30%. Eso es un elemento importante al momento de analizar la multitud. Si acá tienes 35, aquí tienes 30, aquí te queda un 35% de gente que votó de otra forma. Y este es muy importante ver la conducta de esta votación reformista. Porque no eran conservadores, querían un cambio, pero tampoco querían un cambio como el que planteábamos nosotros, ¿no? Este era un cambio muy duro. Aquí había un MIR, que yo puedo coincidir con todos ustedes que el MIR era de derecha ideológicamente, apoyó todas las reformas, qué sé yo, pero la gente que votaba por el MIR todavía estaba con el discurso de Jaime, le decía a Goni Vendepatria por la capitalización, ¿no? Y aquí el MIR sacó un 15%, un 16%. La gente que votaba por Manfred, mucha gente de izquierda lo veía como un potencial de izquierda, Manfred. te puede gustar o no, Carlos, pero mucha gente votó por Manfred por el cambio positivo, ¿no? Manfred dijo cambio positivo, la gente lo veía como una alternativa fresca, no sé qué, que cambie el sistema como estaba, porque él tenía críticas profundas al sistema, ¿no? Claro, le enseñaban, ¿no? Tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como sea posible, ¿no? Tenía sus muletillas para tratar de dar un salto que lo libere de este bloque conservador. Él sí era un conservador, pero tenía gente que votó por ellos con la esperanza de cambio, ¿no? Apolítico, ¿no? Al margen de la Guerra Fría, y sacó un 22%, ¿no? Aquí tienes tu 35% fácil, ¿no? Y aquí había un UCS, todavía había... La gente que votaba por UCS no votaba por el sistema, ¿no? Votaba por un CONDEPA, ¿no? O sea, había una multitud reformista que no creía en una lucha rebelde, frontal al sistema, pero tampoco quería el statu quo del modelo. Este modelo conservador que se había basado ahí en la alternancia MNR-MIR y ADN, ¿no? Pero que el MIR siempre seguía con su... Vamos a relocalizar el 21060, ese es el discurso de Jaime, ¿no? Jaime validó todo, pero nunca se sumó discursivamente. Jaime siempre se mantuvo en el otro lado. Es importante esto, y ya les voy a mostrar después por qué. Esta multitud rebelde se ha mantenido, ¿no? El 2005, después del 2003, entre el 2002 y el 2003 hay la caída de Goni, hay fuerza, hay un levantamiento de Santa Cruz con la agenda de enero para enfrentar la agenda de octubre, qué sé yo. En 2005, esta multitud rebelde, ¿cómo vota? Este 35% vota íntegramente por el MAS, ¿no? El MIR desaparece con 1%, ya los otros ya ni, ¿no? Costa Obregón, el Rolo Morelia ya nada, y se consolida esta multitud en 35%. Esta multitud conservadora, ¿cómo vota en esta ocasión? De este 30% vota 28% por Tuto y vota un 2% de acá, vota ya por Unidad Nacional. Esa vez Unidad Nacional saca 9%. De esta multitud reformista le mete un 7% Unidad Nacional y otro poquito Nagatani, ¿no? Que era como la cara fresca del MNR, que ya no votan los conservadores. O sea, ningún conservador confiaba en Nagatani. Esa era una votación alternativa, outsider, que seguía buscando esta lógica de reforma, ¿no? No de una multitud rebelde, menos una cosa conservadora. Y el MAS
se come un 20% de esta multitud reformista. Ya la gente que tenía miedo al Evo del 2002 termina de convencerse y por eso el MAS logra 55%. No es que se mueven los ejes, ¿no? Sino que el MAS avanza. No es que esa gente se vuelve de izquierda, sino el MAS se vuelve también una opción urbana, una opción de reforma. Ya no creen que con la llegada de Evo se va a ir todo al diablo. Más importante todavía, ¿qué pasa el 2009 en la siguiente elección? De por medio hay elecciones que se mantienen, ¿no? Para la constituyente sacamos 53%, ¿no? Un poquito menos, se mantienen. ¿Qué pasa en 2009 después de otra serie de hechos? ¿No? Llegamos a 64%, o sea, seguimos comiendo ese 35% de multitud rebelde y crecemos un 25% de ese 35%. Porque aquí se incorpora un poco el voto del exterior, que debe ser 1 o 2 puntos, pero Evo no solamente tiene el apoyo de este 35%, sino de un 25% de la multitud reformista. ¿Cómo votan los conservadores? Unen otra vez su voto y en un 26% votan por Manfred. ¿No? Es importante ver que los conservadores siempre terminan concentrando su voto. Ese es un tema importante para cómo encarar la comunicación. Y aquí le mete un 4% ya claramente conservador Samuel Doria Medina, y es un 10% que termina otra vez fragmentándose por un lado y por otro. Pero nosotros seguimos creciendo. ¿Cuál es nuestro peor momento? Porque no es una votación por el MAS, pero sí tenía un contenido claramente polarizador. Nuestro peor momento termina siendo el 2011, ¿no? Comenzamos con el ajuste de precios en los hidrocarburos, empezamos un proceso de elección, de reforma del Poder Judicial muy complicado, porque meterse en el Poder Judicial para tratar de reformarlo es muy duro, ¿no? Salen los gremios de intereses, colegios de abogados, salen grupos de jueces, ¿no? Para evitar la reforma. Y acá hay un fenómeno. Toda la oposición se unifica en una consigna, que era el voto nulo. Y si bien es cierto, estábamos en dificultad, porque nosotros no estábamos en campaña, no teníamos a nuestro mejor candidato al frente, los candidatos al Poder Judicial no podían gastar plata en hacer campaña, en poner publicidad, no podían responder, no podían ir a la tele a hablar mal de otra persona, y terminan siendo casi víctimas de un bullying, ¿no? La oposición, que sí puso medios, sí puso publicidad, sí hizo campaña, empezó a difamar a todo el mundo, sí logró un resultado que nunca había logrado. Se come el 30% conservador, el que dijo no a la Constitución, el que dijo no a todos, pero empieza a crecer alarmantemente acá. Le mete un 15% para llegar a un total de 45% de voto nulo, ¿no? Nosotros no podemos hacer campaña, pero sin embargo la gente que apoya el proceso de cambio fue a votar para elegir a autoridades judiciales. Ese 35% rebelde fue con la esperanza de reformar el sistema judicial y logró un 10% de esta otra multitud. El dato alentador: no va a haber un peor momento como este para nosotros. O sea, un momento en que comencemos con el tema de ajuste de precios y hidrocarburos, que sigamos con la elección judicial, que terminemos con todo este tema de la no consulta y chaparina. O sea, todo en un solo año. No va a haber otro momento tan malo como este. O sea, quienes estén aquí pueden estar seguros que en este momento, por lo menos este 45%, en el peor momento nuestro, cuando valía la pena hasta darnos un voto castigo, no nos ha dado un voto castigo, ¿no? El 45% ha seguido apoyando las iniciativas de seguir transformando la sociedad boliviana y en un lugar muy sensible como es la justicia, ¿no? La gente quería, este 45% tenía la fe de que podíamos mejorar la justicia boliviana. Y este 10% que nos abandonó, pero que tampoco se fue a este lado. Pero si ustedes calculan, ya un 10% de la gente que nos había apoyado en 2009 ya fue a votar nulo como una consigna de oposición. O sea, siempre en política
se puede caer, no hay procesos al infinito. Y eso ustedes como cuadros, eso ustedes como hombres con ideología, mujeres con ideología, lo tienen que saber. En política siempre hay que ir para adelante, siempre hay que tener una propuesta nueva, siempre hay que dar un sentido común y siempre hay que ir a defender, porque en este año, pucha, muchos compañeros no quieren ni defender, ¿no? Iban a la tele y no pasaba nada. ¿Tienes un papelito para...? Entonces es importante ver que estos son los porcentajes en los que se mueve la multitud. Y las multitudes no han cambiado y solamente cambian en hechos fuertes de confrontación. Por eso es que la oposición anda buscando permanentemente un punto de confrontación, andan alucinando. ¿Han visto la obsesión de la oposición porque en cada conflicto haya muertos? ¿No? Siguen buscando muertos. Porque saben que es la confrontación, son los muertos, es la sangre la que crea momentos fundacionales. El momento fundacional donde la multitud busca una opción. Hasta ahora no ha pasado. Esas tres multitudes se mantienen inalterables. Un 35% de una lealtad absoluta a este proceso de cambio y una multitud reformista que como un péndulo puede ir aquí y puede ir allá. Por eso aquí está a donde tiene que estar concentrada nuestra batería comunicacional. Por eso que es importante lo que estamos haciendo ahora por un sector que no se veía beneficiado, que no se veía parte de esto. A esta multitud rebelde, que es básicamente periurbana y rural, estamos hablando de los más pobres del país, los estamos beneficiando con servicios básicos. Los precios agrícolas se están elevando. En las periferias se está trabajando mejores condiciones de vida. Hay, el otro día vi el dato, 55.000 nuevas viviendas, que a 4 por persona deben ser 200.000 personas, ¿no? Se está entregando tierras, se ha entregado casi 1 millón de nuevos títulos, ¿no? Eso significa que hay gente que antes no tenía tierra, que trabajaba para alguien y que ahora debe estar produciendo arrocito, debe estar produciendo azúcar, debe estar produciendo frijoles, ¿no? Debe estar produciendo soya y mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Acá tenemos inmersos a lo que yo llamaría los movimientos sociales, pero ahí también hay que tener cuidado con la comunicación, porque ¿cuáles son los movimientos sociales? No son pues entidades de la nada que andan elucubrando solamente, son entidades que tienen un interés de solucionar su propia vida, y eso no está mal. Cuando les dicen, esos colonizadores no quieren tierra, está bien que quieran tierra, porque con eso mejoran sus condiciones de vida. Yo diría que son 5 los movimientos sociales principales y el resto son elementos más pequeños y no necesariamente vinculados a las principales actividades. Los que ahora se llaman interculturales, los colonizadores, ¿no? Que están básicamente trabajando madera, están trabajando productos agrícolas, están trabajando fruta y en menor medida coca, ¿no? Siempre controlando de que esto no se nos exceda, porque sabemos a dónde va la coca sedentaria también, ¿no? Pero mientras estén en los rangos de la normalidad, del consumo tradicional, del consumo boliviano, estos compañeros son compañeros que aportan permanentemente al desarrollo nacional. Ese es el primer movimiento de los colonizadores, ¿no? Hombres andinos que se han ido donde está el calor, el bicho, la víbora, la humedad, ¿no? El segundo movimiento, mineros, ¿no? Asalariados, cooperativistas, ¿no? Ellos son un movimiento social y están buscando permanentemente sus mejoras. En algún momento, cuando los precios del mineral suben, estarán mejor, ¿no? Se comprarán su auto, su parabólica. ¿Y qué tiene de malo? Bien, bien que tengan su auto, bien que tengan una mejor casa, ¿no? Sí, exacto. Y en eso están, ¿no? Aquí ya no hay casi ningún problema, porque son o empresas o Estado que pagan. Y aquí está poco a poco avanzándose en eso.
El tercer movimiento es el movimiento de campesinos, que están en lo mismo, ¿no? Que están recibiendo semilla, que están recibiendo riego, que están recibiendo mejoramiento de sus comunidades, que es la Federación de Campesinos, que está en todas partes abierta. Y yo diría que hay dos actores más, un poco menos vinculados a la actividad económica, ¿no? Si ustedes ven, estos tres principales están vinculados a la actividad económica, y hay dos que están vinculados a otro tipo de reivindicaciones. Las compañeras bartolinas, que de alguna manera coinciden con el movimiento campesino, y un movimiento social imprescindible y que no está vinculado a la producción, sino a la solución de los elementos básicos de la pobreza, que son los salteños. Tanto la COR como la FEJUVE. La COR buscando nuevas alternativas laborales, no sé, una fábrica de ensambladora de computadoras, una fábrica no sé qué, o sea, que andan buscando alternativas laborales, y la FEJUVE que anda buscando servicios básicos, agua, electrificación, regularización de la propiedad, que tienen derecho. Yo diría que estos son los 5 movimientos sociales principales sobre los cuales reposa este 35%. Esto y la periferia urbana de todo el país, ¿no? La periferia de Sucre, la periferia de Santa Cruz, Plan 3000, y el 1 de Mayo, el Alto, nuestras laderas en La Paz. Ahí está este voto totalmente leal con nosotros. Un poco porque estamos resolviendo sus problemas en gran medida, y en otra gran medida por un tema importante que viene desde el marxismo: identidad de clase. O sea, hay un fuerte componente de identidad de clase y de respuesta a las demandas que nos están permitiendo mantener este 35%, que es el bloque más leal del proceso. Pero ¿cómo hacemos con este otro bloque? Este otro bloque es más clase mediero, es más urbano, no solamente urbano de las 9 capitales, ¿no? O sea, en Tupiza hay clase media, en Villazona hay clase media, en Guarnes hay clase media, en Montero hay clase media, en Villa Tunaria hay clase media, ¿no? Que generalmente nos apoya, pero en algunos elementos de forma se enoja con nosotros, nos castiga, como hemos podido ver en este momento. ¿Y dónde está enfocada la comunicación? Porque acá tienen otra forma de organización, ¿no? Acá los medios nos pueden decir de todo, pero aquí no pasa nada. En cambio, aquí sí les afecta cuando empiezan las estigmatizaciones, ¿no? Cuando empiezan la corrupción, la violencia, aquí sí crea, ¿no? Cuando los medios de comunicación comienzan algunos ensayos, ahí sí tenemos un pequeño problema. Eso era un poquito un panorama para entrar al tema mismo de la comunicación. Ahora voy a borrar esto. Y con esto que viene voy a tratar de acabar para que podamos enriquecer un poco más esto ya en el debate que debemos tener entre compañeros acá. Si hemos determinado que existen esas 3 multitudes, que el bloque conservador, aquí están las 3 multitudes, ¿no? Nuestra multitud rebelde, la que nos apoya con fuerza del 35%, esta multitud reformista, que casi siempre nos apoya con otro 35%, y una multitud conservadora que no va a votar por nosotros, hagamos lo que hagamos con el 30%, ¿no? O sea, y ahí va a haber una tendencia a concentrar el voto. Aquí está el más claramente. Aquí hoy se están disputando entre los verdes, el movimiento demócrata social que se llama hoy, más Unidad Nacional. Y aquí estamos nosotros, está en un precio chiquitito el MSM, y está aquí también disputando con fuerza Verdes y Unidad Nacional. Entonces, ¿qué nos dice la lógica?
aquí no vamos a ganar nada. Esos son cerrados, no a todo. Aquí tenemos ya los mecanismos de organización y de comunicación, ya los hemos desarrollado, los hemos madurado. Tenemos una red grande de radios comunitarias que funcionan hace años, desde las mineras, las comunitarias. Desde el gobierno hemos logrado implementar unas 50 más, hemos logrado que gente que estaba con el BOLA, PRAC, que son otras 100, se vengan con nosotros, y tenemos un mecanismo de coordinación permanente. El presidente permanentemente está entregando resultados, agua, servicios, escuelas, coliseos, canchas, agua potable, electrificación, qué sé yo. Ellos en gran medida tienen sus problemas resueltos. ¿No? Gente que vive en ciudad, que está cómoda, que quizá tiene acceso, menos acceso que antes, pero eso no va a cambiar. Es un voto conservador. Una elección, una campaña, es como guerra. Y el campo de batalla es este. Ese es el campo de batalla. Esto que está a veces con este lado y a veces con nosotros. Y este es un campo al que le teníamos miedo, pese a que lo estábamos beneficiando, ¿no? La decisión política de haber nacionalizado, los excedentes que ha generado eso y la cantidad de empleos que se han generado, ha beneficiado aquí. El PNUD y el Banco Mundial en sus estudios coinciden que ha habido un desplazamiento de más de 1 millón de personas que han pasado de la pobreza a la clase media. ¿Cuál es nuestro primer desafío? Que la gente sepa que si bien es cierto han pasado la pobreza a la clase media, porque es gente trabajadora, es gente que siembra, que cosecha, que vende sus productos, pero que el clima, el contexto que ha generado este proceso de cambio, el gobierno del presidente Morales es el verdadero responsable de haber ocasionado esta movilidad social. Aquí se ha reducido de un 46 a un 26% la gente que estaba en pobreza, o sea, en extrema pobreza. Incluso los que eran pobres han tenido una mejora. Aquí ya ni siquiera analizamos, ¿no? Este es el campo de batalla y la comunicación desde un lado y desde el otro tiene algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el laboratorio de comunicación que están hablando en esta clase media? Para ir en contra de nosotros, para orientar a la clase media de este bloque popular. Primero, el presidente es de las 6 federaciones de cocaleros. Por culpa de eso, hay narcotráfico. A eso le sumas que es una persona autoritaria, es un gobierno autoritario. Y a eso le sumas que hay violencia e inseguridad ciudadana. Entonces, como hay narcotráfico, hay un gobierno autoritario, hay violencia y por consiguiente inseguridad ciudadana. Esa es la fórmula en la que nos quieren engañar y es la fórmula en la que nos quieren alejar a esta clase media, que se ha visto fortalecida, que se ha visto engrosada por las acertadas políticas del gobierno, la quieren alejar de nosotros. Y con una ventaja: ellos son oposición y no tienen que probar nada. Ellos lo pueden decir todo y no tienen que probar nada. Al otro lado tenemos nosotros que a este bloque le estamos fortaleciendo, le hemos beneficiado, y a este bloque le estamos ofreciendo una perspectiva de seguir creciendo, porque así como los procesos políticos son reversibles, la movilidad social también. En cualquier momento toda esta gente se puede volver pobre otra vez, y eso es lo que no queremos. Queremos que se siga consolidando un espacio de gente que tenga... Porque finalmente, ¿qué es ser clase media? Es tener una condición no precaria laboral, ¿no? Que te paguen todo tu sueldo, que te lo paguen en efectivo, no en especie, que tengas tu aguinaldo, que tengas tu seguridad social, que tengas acceso a servicios básicos, que tengas televisión, que tengas agua, que tengas luz, que tengas celular. Eso es ser clase media finalmente, ¿no? O sea, no es otra cosa,
no es un tema de biotipo, ¿no es? Es llegar a tener acceso. Hoy día, por suerte, casi en toda la ciudad tenemos a la gente con estos accesos. Y desde acá estamos ofreciendo una perspectiva de largo plazo, un nuevo horizonte político, un nuevo horizonte de gestión y un nuevo horizonte de país. Todavía no está totalmente consolidada la agenda, pero por lo que ya han ido anunciando, estamos avanzando hacia un país rico en energía, no solamente con el gas, cambiando la matriz energética, no solamente llenando de servicios con gas domiciliario, estamos con el tema de electricidad. Ahí está Hortensia que me va a desmentir si estoy exagerando. Estamos yendo a producir el doble de megavatios que necesitamos en el 2025. O sea, ¿cuánto necesitamos de consumo en Bolivia? Vamos a duplicar el 2025. Pero hoy día tenemos en 2020 1.600, vamos a llegar a unos 3.000 para el 2025, solo el mercado interno, y queremos 3.000 para exportación. O sea, lleguemos a 6.000 megavatios. Entonces vamos a hacer una potencia energética y vamos a seguir incrementando ese excedente para seguir solucionando los problemas de la gente, haciendo transferencias directas, dando bonos a los que están todavía, a los que se han tropezado y no han podido llevar el ritmo de toda la gente, seguir con obras urbanas que mejoran la calidad de vida, seguir con transporte masivo. Todo esto en el gas. Nos estamos volviendo una potencia alimentaria, ¿no? Hasta hace 10 años seguíamos, y también todavía en parte, pero éramos dependientes de la papa del Perú. Y el año pasado hemos tenido una sobreexportación de quinoa, claro que tiene sus efectos también de encarecimiento de la quinoa en el país, pero estamos exportando y eso está entrando en plata al país y está mejorando la calidad de vida de los agricultores. Ya no hemos tenido ningún problema en déficit de azúcar, está controlado el abastecimiento interno y estamos exportando azúcar, estamos exportando aceite, estamos exportando soya, o sea, nos estamos volviendo una potencia alimentaria. Y la casualidad es que estamos solucionando en gran medida dos grandes problemas del mundo: la crisis de energía, que le podemos solucionar a todos los vecinos, y la crisis alimentaria. Estamos avanzando en tecnología, en integración caminera. O sea, tenemos hacia el 2025 una agenda realmente importante para dar respuesta a ellos, pero eso tiene que ir acompañado de una estrategia de comunicación. ¿Dónde juega el medio de comunicación en todo este mapa? Por supuesto, los medios de comunicación juegan acá. Acá están los medios de comunicación. Ahora, porque están acá y jugando un rol político que a veces ellos no quieren jugar, ¿tenemos que lanzarnos en contra? No. Es muy difícil pelear con medios de comunicación porque tienen el micrófono todos los días y son un poder real, ¿no? Tenemos que tratar de imponer agenda a partir de nuestros logros y no a partir de la denuncia contra los periodistas. Ese es un tema importante, y es un tema importante que cada autoridad tiene que saber, que cada militante tiene que saber, que tenemos que pescarnos en la calle, declarar, sobrio, ¿no? O sea, cuando agarramos a un periodista y decimos vendido, no estamos ganando nada en este sector donde está la batalla electoral. Este sector es sumamente sensible. ¿Saben? Un ejemplo de cómo piensa este sector: es un sector que odia a los gremiales, es un sector que los desprecia, que hasta reacciona con clasismo algunas veces, pero si ves a la Guardia Municipal que trae sus cosas, al tiro se solidariza y se mete a la pelea. Es un sector sumamente sensible a la reacción institucional ante el individuo. Es un elemento. La relación de los medios de comunicación y el poder, ¿cómo tiene que ser? Lo normal es que sea tensa. O sea, la relación de los medios de comunicación y los gobiernos y el poder es tensa por naturaleza. Ahora, ¿es normalmente tensa en Bolivia? No. Es más tensa de lo que normalmente debería ser. ¿Pero por qué? Por una relación cruzada de políticas nuestras con intereses de los dueños de los medios de comunicación. Un ejemplo: cuando se nacionaliza
la transportadora de electricidad, estaban vinculados muchos dueños de medios de comunicación. Cuando termina siendo capitalizado el Lloyd y tú creas otras empresas, estabas afectando a Asbun, estabas afectando a Garafulit, estabas afectando a otros medios. Cuando tú haces una distribución de tierras, estabas afectando a Monasterios, el dueño de Unitel. Cuando tú nacionalizabas tierras, estabas afectando a Ivo Kulgis, dueño de Red 1. Entonces, esta relación entre los medios de comunicación y el poder, que tiene que ser tensa por naturaleza, se vuelve mucho más tensa y ahí empieza a contaminarse la lógica normal de un medio de comunicación. Por eso acabamos después con niños muertos en el Tinis, que nunca existieron. Por eso acabamos con un Evo que les dice a los camas flojos, que nunca se los dijo, y con ese tipo de tergiversaciones con los que lidiamos cada día. Pero eso no puede ser motivo para que nosotros cometamos el error de seguir atacando a los medios. A veces hay que generar crisis, porque si no hay crisis, no hay debate, ¿no? Y cuando el presidente plantea, usted ha hecho esto, es momento de debatir. Pero no podemos estar permanentemente atacando desde el gobierno, ¿no?, que descansa en estos dos bloques, desde el gobierno en una guerra con los medios de comunicación, porque finalmente guerrear, pelear, siempre desgasta. Y tú te estás desgastando con el que no va a la elección, cuando el que va a la elección está aquí arriba. Ese es el tema importante. Ahora, en este mapa va a ser importante lo que va a pasar. El MAS ya está consolidado. Sabemos con qué estamos yendo, tenemos un programa que es la 2025, tenemos una experiencia de 8 años y estamos demostrando que no solamente lo hacemos con carácter social, con enfoque social, sino también con altos niveles de eficiencia hoy en día. La gestión ya agarró una velocidad crucero que antes no tenía. ¿Cuál va a ser el verdadero enemigo? ¿Cuál va a crecer? El MSM, los Verdes, Unidad Nacional, lograrán hacer su frente amplio. ¿Qué va a pasar? Porque finalmente lo que salga de esta elección no solamente va a fundar un nuevo escenario político parlamentario para los próximos 5 años, sino, en mi perspectiva, va a fundar un nuevo sistema político que va a durar 20 años más. Y con que nos vayamos a enfrentar en esta elección, nos vamos a enfrentar los próximos 20 años. Desde el campo popular nosotros y desde el campo conservador los otros, sabiendo que el campo conservador tiene también algunas bemoles.